Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Disidencia Canuta. Hoy día nuevamente con video y presencial al aire libre, aprovechando la llegada de la primavera, con mi amigo Marco Cerda, hermano de David, del invitado del episodio pasado. Muchas gracias, Marco, por participar. Gracias a ti, Lorenzo, por este proyecto, por la iniciativa también. Un gusto estar acá. Sí, muy bonito que pudo resultar. Estamos con su perro Ariel, por si de repente se escuchan sonidos... Jadeos, gruñidos, bostezos, de todo. Bien. Bueno, como siempre ha sido en los episodios, la primera pregunta para mí es un recuerdo tuyo que tengas sobre tu tiempo en la iglesia, como lo primero que se te viene a la mente cuando tú piensas en tu época de iglesia, de la vida canuta. ¿Hay algo que puedas compartirnos? Yo creo que es como una colmena de recuerdos en realidad. Porque yo, aparte de formar parte de una iglesia, yo trabajé en un hogar de niños asociado a esa misma iglesia. Y cuando salí de la iglesia, comencé a trabajar en una escuela que estaba asociada también a una fundación misionera. Entonces es imposible que en mis recuerdos de los últimos, 20 años no esté la iglesia. Palabras, experiencias, aromas, sonidos, encuentros con personas significativas. Entonces me gusta, ¿no? Y con sus cosas buenas y malas, claro, la iglesia forma parte de mis raíces. Así que para comenzar eso, como que te podría comentar igual. Y bueno, tu nexo igual el mismo que David, ¿no? Que la semana pasada, por tu mamá que llegaron a la iglesia. Sí, yo por la familia de mi mamá, nosotros pertenecemos a la iglesia evangélica. Yo podría decir que uno nunca sabe cuándo algo, no tiene la certeza mientras uno está vivo de qué cosas están como en los planes de Dios, ¿ya? Pero yo sí podría decir que gracias a las mujeres de mi familia, la fe es algo que se ha preservado, es algo que forma parte de nuestra cultura familiar, que es un valor. Y dentro de esa historia, claro, en su momento fue mi mamá, en su momento también fue mi abuela, nuestras tías, de distintas maneras. Cada una también aportó y alimentó nuestras distintas experiencias con la fe, sean positivas y negativas también. Interesante. Y ellas... David contaba de que tu mami como que no estaba tan activa en la iglesia, una cosa así, ¿no? Sí. Yeah, bueno, interesante igual. Mi mamá también sirvió durante bastantes años también en su iglesia, pero ella también era bastante crítica respecto de las cosas que ella veía y con las que no estaba de acuerdo. Temas más que nada como del doble estándar, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Y son cosas con las que ella no quería formar parte, no quería ser parte de eso. No era como ella imaginaba la iglesia, y eso la hizo decepcionarse y salirse durante bastantes años. Sí. Si bien la fe también es parte importante de la vida de ella, pero también ella ha sido bastante crítica en hartos momentos de nuestra historia respecto de cómo las iglesias tratan de dirigir la vida de las personas. Wow. Yo lo encuentro genial, una experiencia diferente a la de mi familia, pero wow. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso al salir de la iglesia? ¿Cuáles fueron los motivos para ti de irte? ¿Cómo fue también, por ejemplo, aprovechando de que
de que hablamos con tu hermano. ¿Cómo fue quizá la interacción en ese tiempo con tu hermano, con tu mamá? ¿Hubo alguna una importancia también de esa interacción en tu proceso de irte? A ver, yo creo que para mí hay un hito que marca como mi salida de la iglesia. Primero, bueno, transparentar que yo también soy gay. Saludos papá y mamá. No, también soy gay, al igual que mi hermano David. Pero para mí fue como un quiebre, una separación con la iglesia cuando yo me fui a trabajar un año a San Pedro de Atacama. Estuve en el norte un año trabajando, si bien ahí yo también formaba parte de una iglesia, de la célula, una iglesia en realidad, pero también coincidió con este momento mío de salir del closet, por así decirlo, de empezar a hacer pública mi orientación sexual. Y ese primer año fue bastante solitario, fue como un exilio, pero para mí también fue un espacio necesario igual el estar lejos de mi familia para poder posicionarme bien conmigo mismo, con lo que yo sentía, con lo que me estaba pasando. Igual en el hogar familiar de repente no había mucha, no es que no hubiera tolerancia ni nada de eso, pero no había apertura para conversarlo, ¿ya? Y tampoco yo creo que había la madurez de mi parte como para sentirme seguro respecto de eso, ¿ya? Yo creo que sí, algo que critico quizás de mi crianza es que más que darme seguridad conmigo mismo fue como más de sentirme muy inseguro en muchas áreas de mi vida. Y yo creo que eso también está intrínsecamente relacionado con la fe, sí, en el sentido de que tú dudas mucho de tus capacidades y dependes de Dios para todo, y de repente eso te lo tomas muy literal y eso te posterga en tomar decisiones respecto de tu propia vida, y muchas veces terminas también pensando que lo que quieren los demás quizás es la voluntad de Dios para ti. Sí, esto es un tema que algún día sería bonito conversar nuevamente contigo, con otras personas, porque creo que es una realidad transversal a gente que sigue en la iglesia o no, pero que se crió ahí. Claro. Entonces, bueno, yo vuelvo de este año de trabajo allá en el norte, y ahí yo estaba como mucho más desenvuelto, más claro respecto de lo que me pasaba. Si bien con mi hermano no lo conversamos así directamente, no al tiro, por lo menos. Después sí lo comenzamos a conversar entre nosotros. Y yo creo que, bueno, ahí yo creo, es mi impresión de que yo abrí este tema en mi familia, hacerlo público. Uh-huh. Hacerlo público, hablé con mis papás, cada uno por separado, uh-huh, con las distintas reacciones que eso involucró. Y luego con mis hermanos, la reacción de ellos también fue de harto apoyo, de harto cariño, de harta apertura también en su momento. Y bueno, eso también tuvo que ver con que yo decía, yo no quiero vivir como una doble vida. Entonces, si yo hacía público esto, para mí era lo más lógico salirse de la iglesia, porque yo no imaginaba pertenecer a ningún grupo religioso, a ninguna congregación, teniendo que ocultar quién era. Sí. Que era lo que me pasaba en realidad. Uh-huh. Que era sentir que no perteneces del todo a una comunidad porque no te conocen en el fondo, no conocen todo de ti. Uh-huh. Y por más que a mucha gente le guste decir que la orientación sexual es una parte privada de la vida de uno, no lo es así. Es algo que tiñe tu manera de ver la vida, las emociones, el futuro. Entonces es algo tan público como la orientación sexual heterosexual. Entonces yo no, como te digo, no quería vivir una doble vida o engañándome a mí mismo, engañando a otras personas. Así que para mí era lo más lógico salirme. Si bien yo no hice lo que hizo el David de contar a los líderes religiosos, ¿no? Por un tema de confianza más que nada. Como que
que yo igual como que presentía de guata que igual había como harta manipulación respecto de ámbitos de la vida privada y que tenían que ver finalmente con decisiones que nos corresponden a nosotros solamente. Sea de acuerdo a los planes de Dios o no, son cosas que nos corresponde a nosotros de decidir. Y bueno, yo me salí de la iglesia cuando pasó eso, pero justo coincidió con que yo entré a trabajar en un colegio evangélico, ligado a una organización religiosa que era mucho más fundamentalista que la iglesia a la que yo pertenecía. Entonces, si bien yo salí de una, estuve como 4 años también trabajando para esa institución y fue también algo bastante duro, la verdad, como el convivir, el coexistir con esas, más que con las personas, con las creencias que tenían esas personas que eran un poco más radicales, un poco más explícitas respecto de las orientaciones sexuales diversas. Entonces ahí yo en la interna, porque claro, yo por fuera tenía que hacer de poker face, hacer como que no pasaba nada, pero yo en la interna lo pasaba muy mal emocionalmente. A propósito, yo soy psicólogo y trabajo en escuelas, ¿ya? He trabajado en escuelas durante la mayor parte de mi experiencia laboral. Hace poco comencé a hacer terapia también infanto-juvenil, pero para que haya el contexto de por qué llegué a trabajar en una escuela evangélica, ¿ya? Y fue un tiempo donde me sentía como una vez más como en el closet. Como sentirse, porque generalmente en la pega como que uno lo asocia como un espacio donde uno igual puede también explorar esto de contar más de tu vida, de autodevelar. Por último, a gente que sea de tu confianza. Sí. Cosas que sean importantes para ti, no sé, desde cosas tan básicas que hiciste el fin de semana, con quién saliste, que son cosas que todo el mundo hace, ojo. Pero como que yo era muy hermético con mi vida privada en ese trabajo. Y eso igual me hacía sentir como bien encarcelado, la verdad, durante el tiempo que trabajé ahí, porque yo decía, no, yo no puedo contar quién soy o no sé, cuando tuve pareja, que lo que hago con mi pololo, a dónde vamos. Porque no es bien visto, podía perder la pega, entonces igual fue un periodo fome, pero claro, también fue parte de ir desligándose de la iglesia y de las instituciones religiosas. Sí, ya, o sea, a fin de cuentas fue algo paulatino, pero tomó varios años, entonces. Sí, fue claro, yo no lo planifiqué así en todo caso. No sucedió solamente. Yo, bueno, agradezco los trabajos que tuve, cada uno de ellos, porque todos ellos me dejaron hartas enseñanzas y crecimiento en lo personal y en lo profesional, pero también hay cosas que yo digo podrían haber durado menos. Sí. Podrían haber durado menos. Sí. Bueno, tú dijiste porque que igual fue agotador emocionalmente. Me lo podría imaginar bien. Que después de todos esos años que hay cansado de es que yo creo que una de las cosas que uno busca cuando tú sales del closet, cuando tú empiezas a hacer pública tu orientación sexual, es dejar de vivir de manera fingida. Claro, eso. Dejar de fingir tus emociones, tu estado de ánimo. Sí. Las cosas que tú haces. Entonces yo siento que a mí por cosas que no entiendo, solo las vivo, ya no me las cuestiono, pero me costó mucho más el poder dejar de vivir de una manera fingida. Y eso igual trae, igual siento que me trajo repercusiones después. El sentirme como más
más libre el vivir lejos de discursos discriminadores, prejuiciosos. Eh, yo creo que son cosas que demoran años en salir de tu cabeza. Ayuda harto el distanciarse de esos discursos, Sí. o de esas prácticas discriminadoras o segregadoras. Sí, Pero no es como que de la noche a la mañana tú dejes de escuchar esas voces en tu cabeza. Y yo creo que eso es importante visibilizarlo, porque uno cree que basta con ayuda. Es un buen primer paso el alejarse de la iglesia como institución, pero también va el proceso de uno de ir desvistiéndose de discursos, Sí. de conversaciones que a uno lo marcaron, o que uno escuchó de gente que uno quería, que uno le tenía confianza, cariño. Entonces sí, es un proceso que a algunos les puede tomar menos tiempo, a otros más. A mí me tomó un poco más, pero también puede ser por mis propias características personales. ya. No, pues entiendo, sí. Hay harto como de lo que comentas que me hace acordar también como de mi proceso y identificar esos puntos que dices tú. Interesante. Nunca habíamos hablado de esto, pero entonces interesante que hay hartas cosas en común. Bueno, lo que igual está, uno podría suponer, pero lo describes muy bien, creo yo. Sí, bueno, igual fueron hartos años de darle vueltas. Fueron hartos años de darle hartas vueltas, de hartarse también. Ujú. Y también como de pensar, pucha, ya, no tengo. Yo creo que es importante también alejarse de ciertos discursos para comenzar a alimentarse de otros. Sí. Porque yo creo que tampoco se puede subestimar lo que significa para algunas personas, no para todas, ojo, pero para muchas personas que crecen en ambientes de iglesia, les cuesta desarrollar o no les cuesta, invierten menos tiempo en otros espacios que sean un refugio. Sí. Un grupo de amigos, incluso gracias a gente de la iglesia, hay gente que consigue trabajo, otras cosas. Entonces el círculo es muy cerrado, muy ligado a ese espacio. Pero en el caso nuestro, quizás donde hay que buscar otros espacios y otros refugios, es importante comenzar también a nutrirse de otros espacios, de otras influencias también para poder vivir, porque finalmente sí, uno se aleja de la iglesia por salud mental, por salud emocional y espiritual inclusive, pero no deja de ser un duelo simbólico. Sí. No deja de ser un duelo simbólico que... No es este cuadro que muchas veces lo siento yo, lo pintan personas de afuera, que es como sal y va a ser así como lo mejor porque al tiro vas a tener tu libertad y tu felicidad. O sea, es paulatino, pero también uno atraviesa por un periodo de tener la sensación, de que perdiste tu comunidad, pero después puede ser que cuestiones o problematices, tal vez nunca estuve en una comunidad. Y yo creo que eso es como, de repente puede ser más deprimente, inclusive como pensar, estuve tantos años creyendo que pertenecía a un lugar cuando tal vez no pertenecía, porque no podía ser realmente como yo era. Sí, así es. Y es súper triste, bueno, de mi experiencia y de lo que describes tú, que creo que lo haces muy bien. Un tiempo igual triste al darse cuenta de eso. Aun cuando uno está afuera, te tira para abajo de repente. Porque uno también pertenece a una familia que pertenece a comunidades de iglesia. Yo tengo primos, tengo tíos, tengo tías que forman parte de la iglesia. Hay espacios donde uno ya no forma parte. Yo lo veo hoy de una manera lo más natural posible, pero claro, hay otros espacios familiares que también se ven teñidos
por este por esta manera de ser o de pensar de las iglesias, pues del discurso, de ser grupos como más cerrados, de las posturas frente a la vida, frente a lo que es distinto, no solamente de las orientaciones sexuales, sino que en un montón de decisiones de con quién trabajo, con quién me junto, de qué es lo que hago en mi tiempo libre. Bueno, entonces, dejar de formar parte de eso también te pone la necesidad de buscar otro espacio, de buscar otra influencia y también de ampliar el cómo tú entendías incluso a tu familia. O sea, hay familiares que van a seguir estando de tu lado, te van a seguir prestando su apoyo, su cariño, así como hay otros familiares que de plano te van a cerrar la puerta o te van a admitir hasta cierto punto. Así es. Y en este proceso que describes tú de desligarte, que te tomó varios años, bueno, a la fuerza tuviste esta interacción en tu trabajo con este colegio evangélico, pero internamente respecto a tu fe, que viene o estaba muy ligada a toda esta institución, ¿cómo fue modificando? ¿Tú sientes que cambió totalmente o que se mantiene ahí? ¿Cómo fue la evolución de ella en ese proceso, hasta actualmente? No, yo creo que es inevitable que tu fe no se quiebre, no se destruya, no se incinere, no se queme, no se haga ceniza. Es inevitable esa weá. El cómo vivías tu fe hasta antes de decidir vivir en coherencia contigo mismo, es inevitable que el cómo tú vivías tu fe no se resienta. Yo siento que mi fe hoy en día es muy fluctuante, la verdad. Es muy fluctuante respecto de lo que era antes. Yo creo que hay una metáfora que me gusta mucho, que es una película de Miyazaki que se llama Náusica. Uh-huh. En Náusica, al principio de la película habla que hubieron como los 7 días de fuego, donde la tierra como que se destruyó y quedaron como viviendo solo seres como salvajes, fieros. Habían bestias gigantes que guardaban lo que quedó de vegetación, lo que quedó de espacio habitable en la tierra. Uh-huh. Y Náusica es una princesa de un valle pero irrelevante, de un lugar muy pequeño, y ella iba a distintos lugares de este bosque que estaba contaminado después de ese incendio que duró 7 días para recoger muestras de vida. Y ella fue descubriendo que debajo de toda esa tierra contaminada y putrefacta que no permitía espacio para la vida, debajo de ella había naturaleza que estaba tratando de renovarse, de preservarse. Uh-huh. Yo creo que la fe de uno al enfrentarse como a esos quiebres también se entra como en un proceso de pudrición, de podrir, de morirse, de infectarse, de ponerse purulenta. Pero también yo siento que la fe, no sé, así como mi orientación sexual, la fe también forma parte de mi identidad. No es algo que se arranca, no es una raíz tan fácil de arrancar, tampoco es una raíz que yo quiera arrancar. Pero obviamente no la puedo vivir de una manera más comunitaria. Yo elijo no vivirla de una manera comunitaria porque siento que no sería ser coherente conmigo mismo. Uh-huh. Siento que no podría estar en un lugar o con gente que no me acepta plenamente o que me acepta de una manera condicionada y que esa condición sea a que yo revierta o a que yo renuncie quizás a mi naturaleza. Claro. Uh-huh. Entonces yo creo que, no sé, es un proceso, la verdad, bastante atípico de ir descubriendo otra forma de vivir la fe. ¿Y sigue relacionada con la figura de Dios o ha cambiado quizás como la referencia del ser espiritual?
No, yo creo que sigue relacionada a Dios. Ya. No, relacionada a eso no me lo cuestiono tanto. Ya. No, sigue relacionada a Dios, la verdad. Y en esta evolución que comentas tú, bueno, acabas de decir que prefieres no vivirla en comunidad. ¿Hubo algún momento donde pensaste en regresar a la iglesia o en buscar otra comunidad? Bueno, mencionaste también lo de San Pedro de Atacama, ¿no? Ahora, lo del colegio yo lo dejo aparte porque eso es algo forzado de pega, más que nada. Claro. Pero de el fondo, justamente del desarrollo de tu vida espiritual, ¿pensaste de nuevo en regresar? No. No, ya. No lo haría porque... A ver, yo creo que uno igual opera desde los referentes que uno tiene. Ya yo de referente tuve a la iglesia donde yo crecí, donde yo me desarrollé. Pero también es una iglesia donde yo siento que estaría como en un limbo. En el sentido de que ya siendo un hombre, siendo una persona con una orientación sexual distinta, ¿qué referente tienes? Que por último las personas que son heterosexuales y que claro, estáis soltero pero está el referente, ya está el matrimonio, están distintos espacios para que tú puedas seguir desarrollándote, perfeccionándose dentro de ese referente que hay. Pero si tú eres gay en una iglesia, ¿qué futuro tienes? ¿Qué imagen hay para ti en ese lugar? No hay. Entonces es imposible que yo me imagine hoy estando en una iglesia como las que yo conocí. Y en cambio, desde mi trabajo, porque también mi trabajo también funcionaba, en ciertas cosas funcionaba como una iglesia de facto en una escuela. Entonces el discurso de ahí era... claro, yo no sé si supieron, si sospecharon. Yo nunca lo hice público con ellos, ¿cachai? Tal vez alguien sospechaba, pero yo nunca lo hice público. Pero claro, el discurso ahí era: esto no es aceptable. Si tú eres de esta forma no puedes pertenecer a esta comunidad. Wow. Y solo te aceptaríamos si tú estuvieras dispuesto a renunciar a esto. Que eran discursos que yo escuchaba de profesores, de equipo directivo, inclusive de los mismos estudiantes. Porque los niños... cuando tú trabajas con niños, los niños igual te perciben, se dan cuenta de lo que eres. Entonces a mí me pasa en mis trabajos que los niños sí me preguntan: tío, ¿usted es gay? ¿Usted pololea con un hombre? ¿Usted le gustan los hombres, las mujeres? En esa escuela yo jamás pude decir libremente mi realidad, pero sí me preguntaban. Y justo al mismo tiempo que me preguntaban, había alguien que decía: oye, no le podéis preguntar eso. Pero no porque fuera mal educado, es como... No le puedes preguntar eso porque si él fuera gay, él no podría estar acá. Entonces ellos mismos, niños, ya sabían que una persona con una orientación sexual distinta no podía pertenecer a ese espacio. Wow. Entonces yo no me imagino volviendo a un espacio con discursos que, lejos de, no sé, de modificarse, de abrirse más, yo creo que en algunos espacios y en algunos momentos también como que se cierran más frente a que las diversidades sexuales representan una amenaza para los niños, para lo que es la familia tradicional, que son discursos que hoy en día existen en las iglesias. Sí, qué fuerte. Me imagino que no había posibilidad para los estudiantes de decir lo que ellos... Si es que alguien había una persona gay, una chica lesbiana, ¿no? En esa escuela hubo un caso de una estudiante trans que le solicitaron a la familia que la cambiaran a la estudiante de escuela. Wow. Pero yo encuentro que fue mejor, ojo. Encuentro que esa decisión fue lo más sensato que pudieron decir. Ya. Más que sugerirle terapias de reconversión u otro tipo de cosas, creo que fue sensato cambiarla de escuela a otros espacios. Pero claro, no hay cabida para eso. Creo que no hay una cabida dentro de muchas comunidades religiosas evangélicas para que el otro aparezca tal como es. Ojo. Y eso yo creo que en términos de lo que es el amor, creo que también es un fracaso para respecto de las comunidades más diversas.
A mí me ha tocado trabajar en escuelas laicas, afortunadamente, después de mi experiencia ahí. Y también con estudiantes, claro, que te preguntan por tu orientación sexual. Y por un lado es liberador el poder compartir con ellos cuál es tu situación, pero también hacerlo compartirlo de una manera súper natural y que para ellos también les sirva de referente. Porque quizás muchos niños están preguntando por dudas que ellos mismos pueden tener. Y el que uno vaya visibilizando que en la escuela también hay personas que pertenecen a la diversidad sexual, también les ayuda a esos niños y a esos jóvenes a ver futuros posibles. Puede ser que no en la escuela, pero un futuro posible siendo un aporte a la sociedad. Entonces yo creo que por ese lado es importante tener experiencias de mayor apertura. Wow, qué interesante que ellos igual se atrevan a preguntar, los estudiantes. Pero es que los niños son curiosos y los niños te notan al tiro, te perciben. Entonces, si un niño se da... A mí me han preguntado niños grandes, adolescentes, y después de que tú les decís, no es el fin del mundo. Yo creo que incluso algunos agradecen la honestidad, la autenticidad. Pero los niños de por sí son súper curiosos y te notan. Y yo creo que yo agradezco eso de los niños, como esa curiosidad que no se reprime y no es una curiosidad maliciosa, no es una curiosidad morbosa. Es como tratar de captar tu naturaleza. Sí. Sí, la experiencia, al menos mía como profesor, bueno, en el contexto universitario ha sido diferente de que yo no le ando preguntando nada tampoco a los estudiantes, pero tampoco ha sido de vuelta, por ejemplo. Claro que uno no tiene instancias tan personales, generalmente es como frente al grupo de estudiantes y después adiós. No, muy pocas veces uno interactúa de uno a uno y más encima menos con asuntos de ellos, solamente de cosas académicas. Sí, bueno, una de las ventajas igual de trabajar en enseñanza básica, media, que tú igual estás trabajando con personas en desarrollo. Como están en desarrollo también hay muchos procesos en ellos que se están configurando, que están tomando forma, entonces es una oportunidad súper linda de formar parte de la vida de ellos, de acompañarlos y de tratar de dejar algo grato, algo positivo, un buen sabor en su vida. Yo creo que esa es una de las cosas buenas que a mí me dejó la experiencia de la iglesia, que si yo trabajo hoy con infancias y con adolescencia en el ámbito educativo y clínico, es gracias a que yo comencé trabajando con esas edades en la iglesia, ¿ya? En la iglesia, en el hogar de niños. Es algo súper positivo. De hecho, yo siempre digo que a mí en lo personal siento que le tengo más paciencia a los niños que a los adultos. Creo que le tengo más paciencia a los niños que a los adultos. Y creo que eso también tiene que ver con lo gratificante porque para mí fue empezar a trabajar tan joven con esas edades. Y cuando describes como el impacto que puede tener, o el significado también que tiene para ti interactuar con los niños y poder, como decías tú, visibilizar, ¿fue algo que lo fuiste descubriendo en la marcha o fue también quizás una motivación que tú encontraste, que dijiste me gustaría estar en este contexto laboral de escuela para justamente aportar en este sentido también? Yo creo que una de las cosas que a mí me gustó de trabajar en el área de la educación fue que yo, bueno, igual me siento como un psicólogo como más, no sé, como más, no atípico, pero
yo no me creo el cuento de que el psicólogo es como el salvador de la gente, o que el psicólogo es un agente de cambio, o que de uno depende que un proceso llegue a buen término, ¿ya? Yo creo que en el trabajo con las personas hay muchas cosas, hay muchos avances que dependen de la colaboración que uno pueda lograr con las personas con las que tú trabajas, de la edad que sean, ¿ya? Y ese respeto por la colaboración, por los procesos y por el sentir que no todos los cambios eran responsabilidad mía, fue algo que me gustó mucho de la psicología educacional. Y de la psicología, aplicar la psicología en las escuelas. Ya a mí, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de que me gusta mucho el área de la educación, aparte del trabajo con los niños. Y eso también me ha hecho quedarme, la verdad, en esa área. Es un área que me gusta, que me parece súper dinámica, donde uno puede trabajar un montón de cosas con los estudiantes. Y también yo creo que el acompañar procesos, el ver que niños avanzan, que niños logran cosas que antes no podían hacer, es súper gratificante para mí en lo personal. Ya. Y paulatinamente, por cosas de pega, fue de a poco una instancia también para hablar de la importancia de no solamente de temas de salud mental o aprendizaje emocional, sino que también de a poco me he ido topando con trabajos que me llevan también a ir educando respecto de distintos temas, como los que te mencioné, pero también respecto de la diversidad sexual, de las identidades de género. Y eso también ha sido un trabajo bastante interesante, tanto con niños como con adultos, porque he tenido la oportunidad de poder hacer talleres o experiencias formativas con estas edades, y creo que es súper necesario el abrir todos los espacios posibles para ir ofreciendo otros discursos, para visibilizar todas las preguntas que niños, niñas, adolescentes y adultos tengan respecto de estas temáticas, para que también uno pueda empezar a desmitificar cosas, desmitificar experiencias, ampliar narrativas respecto de la diversidad sexual, y también crear otras que no existen. Porque, como te decía, no solo a nivel de iglesia, sino que también a nivel de sociedad uno crece siendo miembro de la diversidad sexual, de repente sin un norte claro, en términos de familia, de trabajos, de vínculos sociales. Son cosas que, como te digo, no hay recetas, uno va agarrando muchas cosas en el camino. Hay personas que igual se apegan más a lo que es heteronormativo, hay personas que viven fuera, viven al margen de eso. Entonces ahí uno va viendo qué cosas le hacen más sentido a uno. ¿Sí? Pero el contacto con las personas y también con los niños también te va tensionando y va visibilizando cosas que son relevantes de trabajar. Ya, o sea, en conclusión, paulatinamente se fueron dando estos... fuiste notando cuáles eran los cambios que tú... sí, como los cambios que tú podías generar con tu labor. Pero sí el deseo de o esa facilidad de trabajarlo con los niños es algo que venía de antes, una cosa así. Sí, bueno, y el trabajar en la escuela te pone en la emergencia también de ir trabajando estas cosas. Yo me acuerdo que después de la pandemia había como un aluvión de problemas de salud mental en niños, niñas y jóvenes. Y muchos de esos problemas estaban relacionados también a procesos de transiciones de género. He trabajado en
en algunas escuelas donde teníamos muchos estudiantes trans que al lado de eso también tenían dificultades de salud mental, y era importante el brindar apoyo no solo a ellos, a sus familias, el poder formar a docentes, a asistentes de la educación en estas materias, porque para todos es algo también emergente, es algo que también nos enfrenta a ser más cuidadosos con nuestros discursos, a tener un cuidado que quizás antes no se tenía tanto en la escuela respecto de estos estudiantes, pero también por los mismos temas de salud mental que derivaron de la pandemia. Yo creo que el haber estado encerrados para todos tuvo consecuencias, pero para nuestros estudiantes a nivel país fue mucho más complicado, porque al contrario de los adultos, ellos tenían menos posibilidades de alternativas para regularse, para encontrar soluciones a sus problemáticas. Entonces las escuelas fueron también un lugar que recibió muchas de estas necesidades, y bueno, ya que los psicólogos estábamos ahí, también fue una demanda que se nos hizo de poder responder frente a estos desafíos. Ya. Y en esos casos que describes tú durante la pandemia, ¿cómo se hacía o cómo concretizabas tú el trabajo? Yo sé que ahí nos desviamos un poquito, pero igual me interesa preguntar, ¿cómo era lo que tú haces ahora en el contexto de pandemia? ¿Era todo online? Era todo online. Okay. Era todo online, era todo extenso, eran jornadas de trabajo muy largas frente al computador. Yeah. Haciendo acompañamientos individuales de estudiantes, acompañamientos grupales, talleres para niños, jóvenes, para adultos también. Yeah. Pero fue maratónico. ¿Y ahí tú ya no estabas en esa institución? No, de hecho estaba en mi último año, como al final de la pandemia estaba en mi último año en esa institución. Ya. Quedé ahí, después me despidieron. Ah, ok. ¿Y fue por lo mismo? ¿O? No, yo creo que me echaron por bocón. Ya, ok. No, porque ese último año empecé como a quejarme más de las cosas que no me gustaban, de cómo funcionaba la escuela en mi área, y empecé a marcar más mis límites, y yo creo que eso no les gustó. Ya. Pero fue básicamente por bocón. Ya, ok. Bueno, te hicieron un favor igual a la larga. Sí, me hicieron. Sí, no. Lo agradezco, la verdad. Me ayudaron a llegar a otros lugares, la verdad. Ya. Fue lo que yo no pude hacer en 4 años, ellos después me lo permitieron hacer. Gracias a ese puntapié. No hay mal que por bien no venga, dicen. Sí. Oye, Marco, y para finalizar, ¿hay algo que tú tengas en tu memoria, un recuerdo bonito, así como que tú dices, esto fue muy bonito de mi tiempo en la iglesia, y algo que tú dices, esto es algo que encuentro inaceptable? Da lo mismo si quizás te da mucha pena también, o algo que tú dices como, esto me indigna o me enoja. Así, un ejemplo de cada uno. A ver, un ejemplo, un recuerdo bonito. Yo creo que hay muchos recuerdos bonitos asociados al trabajo con los niños. Trabajar en encuentros para ellos, que eran como instancias de un trabajo como de discipulado con ellos. El hacer obras de teatro para ellos era también algo muy divertido y también súper gratificante. Y yo creo que el poder compartir con ellos de su inocencia, sus risas, sus juegos, sus preguntas. Yo creo que agradezco que sea algo que la fe no nos quite, no les quite a ellos. Que la fe no les quite su infancia, su capacidad de preguntar, aunque algunas preguntas sean vetadas. Creo que es algo que me gusta mucho de cómo es la infancia en ese contexto. Creo que igual se protege harto y se cuida que hayan actividades igual significativas para ellos, y eso a mí me gusta, algo con lo que conecto y que también forma parte de lo que yo trato de hacer en mi trabajo. Y un recuerdo no tan amable,
también te podría mencionar varios, pero creo que hubo una vez que estábamos hablando en una de las reuniones de jóvenes de mi iglesia respecto de la homosexualidad, y algo de lo que hablaba el pastor de jóvenes en ese tiempo era de que el destino como de esas personas, si querían permanecer en la iglesia, era quedándose solos. Y yo en su momento lo encontré como fuerte, como él lo planteaba, porque él era un hombre casado. Entonces yo creo que él jamás iba a imaginar lo que iba a ser estar solo sin alguien a quien amar. Pero después ya con los años fue como, esta weá que dijo es súper cruel, bueno, es muy poco empática. Y yo creo que lamentablemente es un discurso que se cuela mucho en las personas que forman parte de las iglesias. La imagen de que una persona gay siempre va a estar sola, de que nunca va a estar con alguien, o de que quieran transmitir una imagen de ti que sea de alguien solo. Y bueno, y te voy a dar un ejemplo que es muy reciente, la verdad. Estábamos el sábado pasado con mi familia celebrando el 18 y estábamos, justo llamó mi hermana vive en Alemania, mi hermana es misionera allá, y estábamos hablando lo más normal del mundo. Mis sobrinos querían saludar a mis papás y ahí estábamos todos, pues, y estaba mi hermano también, mi cuñado, y en un momento mi mamá le dice a mi hermana, oye, está el saluda y la cuestión, y estaban los niños en el teléfono, y mi hermana le dice, no mamá, no lo pongas, que los niños no saben que... Entonces fue un momento súper incómodo. Ahí mi mamá se fue donde estaba mi papá, la retó y terminó la llamada ahí. Pero después yo me quedaba pensando, porque claro, contra mí no fue un ataque directo, ¿cachai? Pero yo pensaba, como muchas veces un discurso que uno haya de repente inocente se cuela y años después hace eco en una situación así donde tú no puedes contarle a tu hija que tu hermano es gay, pero que no sé, está casado, que tiene una vida feliz, que está tratando de construir una vida plena. Entonces yo lo encuentro, lejos de ser algo cruel y poco empático, algo súper injusto, ¿cachai? Es como que la única imagen que quede de uno sea de ser alguien que va a estar solo y que no vas a amar a nadie o que nadie te va a amar a ti. Yo creo que eso es una, de repente, de los discursos miserables que es uno más, ojo, es uno más de los tantos que nos ha tocado escuchar a los que íbamos a la iglesia. Sí, así es. Entonces, eso yo creo que es quizás un recuerdo que deja como un trago amargo. Sí. Wow. Sí, y uno lo escucha por tanto tiempo, ¿no? Tantos años, como que simplemente la persona que está al frente, por tener ese privilegio de estar al frente, decir lo que piensa, y uno no puede responder tanto, la verdad. O sea, claro, están las instancias pequeñas donde ahí uno habla, pero no eso del sermón, porque al final esos mensajes también se transmiten en sermones, que no sea una cosa dinámica, tendrá sus pros, pero yo creo que eso está el gran contra, que justamente no poder pararse y decir, yo creo que lo que acaba de decir es algo súper inhumano. Y no, es grotesco. Es grotesco. Yo creo que, al contrario de muchos predicadores, yo creo que quienes trabajamos en salud mental tenemos muy claro que nosotros en nuestras intervenciones tenemos que tratar de hablar cosas o hacer cosas de las que nos podemos hacer cargo después. O sea, si tú vas a decir una cosa de ese tamaño y después no te vas a hacer cargo de lo que eso genera emocionalmente las personas a las que tú disipulas, pucha, yo creo que sí hay un dejo de inmadurez también en el momento en el que lo dijo, pero también hay una falta de cuidado que no es casual, de repente forma parte de un patrón. sí.
Y entonces, lo mismo que le pregunté a David, ¿qué dirías o qué consejo podrías darle si es que quién sabe, si algún chico o una chica está ahí con 15 años en la iglesia y no sabe cómo salir, cómo salir en el fondo ya del closet, pero también cómo salir de la prisión en el fondo que la mantiene a esta persona su entorno encerrada. Y se da cuenta que necesita salir de ahí. ¿Cuál sería lo que tú más quisieras decirle a esa persona? A ver, yo creo que es importante tratando como de condensar, porque creo que no hay una receta que nos sirva a todos, ni a todos ni a todas, ¿ya? Pero sí creo que es muy importante escuchar la intuición en el momento en el que uno siente que tiene que hacer algo, ese impulso. Porque, ojo, la iglesia igual nos enseña a desconfiar de nuestros impulsos, de nuestras intuiciones, de nuestras emociones. Pero a veces nuestras emociones y nuestros impulsos están ahí instintivamente, reptilianamente para protegernos. Escúchenlo. Yo creo que es importante escuchar eso. Y yo también pensaba, muy asociado con lo que uno se queda respecto de la fe, y yo creo que es importante pensar siempre como en salvaguardar el amor, ¿sabí? Por uno mismo, por los demás, por la gente que te quiere efectivamente, por la que te quiere bien. Pienso como en este pasaje de Corintios 13, donde habla de que cuando dejemos de existir, lo único que va a quedar es el amor. O sea, la fe y la esperanza solo nos sirven en esta vida en la tierra. Lo que va a trascender de todo esto es el amor. Entonces yo creo que es importante también traer eso a colación, el amor con uno mismo, el amor con los demás, y que ese amor también se haga visible en actos de cuidado, de coherencia, de tranquilidad, de saber llevarnos a refugios, ¿ya? Pero eso básicamente, podría decir muchas cosas más, pero creo que eso es lo fundamental. Sí, muy bonito mensaje, estoy también de acuerdo. Y muchas gracias, po. Yo creo que ¿cómo se llama? Que fue un bonito, ¿cómo se llama? Bonito término para redondear. Lo de hoy día hay muchas cosas pendientes, yo lo sé. Sí, no, tranquilo. Esto da para hablar para harto. Y ahí yo creo que podemos escoger varios temas de los que podemos seguir profundizando. Sí, no, hay varias instancias, pero yo también quiero esperar a ver a lo que pueden nutrir y que pueden complementar los otros invitados. Así que muchas gracias, Lorenzo, por esta iniciativa, y espero que vengan muchos capítulos más. Ojalá, sí, pues. Bueno, gracias también por escucharnos, y ahí vamos a estar avisando cuando venga el siguiente o la siguiente persona invitada. Así que hasta la próxima. Chao. Chao.